Me temblaban las manos mientras sostenía el teléfono en medio del velorio de mi hermana. La voz quebrada de Fernando, mi contador de toda la vida, resonaba entre las flores y las lágrimas. Señora Agustina, ¿usted autorizó alguna transferencia hoy? Su pregunta me golpeó como un rayo. No, Fernando, estoy aquí en el funeral de mi hermana, no he tocado ningún banco. El silencio al otro lado del teléfono me erizó la piel. Entonces, ¿por qué su hijo Iván retiró $2 millones de sus cuentas esta mañana? El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Ahí estaba yo, llorando por la partida de mi hermana menor, cuando descubrí que mi propio hijo me había traicionado en el momento más vulnerable de mi vida. Volteé lentamente hacia donde estaba Iván, mi hijo de 45 años, conversando en voz baja con su esposa Melissa. Ella tenía gotas de sudor corriendo por su frente a pesar del aire acondicionado. Sus ojos esquivaban los míos con una culpabilidad que gritaba desde lejos. Fernando, ¿estás seguro de lo que me está diciendo? Mi voz salió ronca, casi inaudible entre el murmullo de los dolientes. Señora, tengo aquí los comprobantes. Las transferencias se hicieron esta mañana a las 9, cuando usted ya estaba en la funeraria. Usaron su firma digital y sus códigos de acceso. Mi mundo se desplomó. No solo había perdido a mi hermana, sino que ahora descubría que mi hijo, en quien había depositado toda mi confianza, me había robado mientras yo lloraba sobre el cuerpo de la mujer que más amé en este mundo. Melissa me miraba desde el otro extremo del salón, fingiendo consolar a otros familiares, pero yo podía ver cómo se secaban nerviosamente las palmas de las manos en su vestido gris oscuro. Su actuación no me engañaba. Sabía perfectamente lo que habían hecho. Fernando, no cuelgue. Necesito que me explique todo paso a paso. Me dirigí hacia el baño de la funeraria, alejándome del murmullo de las condolencias y el aroma pesado de las coronas de flores blancas y rojas. Señora, las transferencias fueron hechas desde 3 cuentas diferentes. Su cuenta de ahorros principal, su cuenta de inversiones y su cuenta corriente personal. En total, $2.150.000. Las cifras resonaban en mi cabeza como martillazos. Esa era casi toda mi fortuna, el resultado de 40 años trabajando día y noche en mi negocio de textiles. ¿Cómo es posible que hayan accedido a mis códigos? La rabia comenzaba a reemplazar al dolor. Fernando suspiró profundamente. Señora, alguien que conocía muy bien sus datos personales hizo esto. Usaron sus respuestas de seguridad correctas, el nombre de su primera mascota, el nombre de soltera de su madre, su primera dirección. Solo alguien muy cercano a usted podría saber toda esa información. En ese momento, recordé vívidamente todas las veces que Iván había estado en mi casa revisando mis papeles, ayudándome con mis cuentas online, insistiendo en que era mejor que él manejara mis finanzas porque ya tenía 68 años y podría confundirme. Es por tu seguridad, mamá, me decía siempre con esa sonrisa falsa que ahora entendía perfectamente. Melissa también había estado presente en esas ocasiones, tomando notas, haciendo preguntas, mostrándose tan interesada en mis asuntos financieros. Salí del baño con las piernas temblorosas y la cabeza dándome vueltas. El olor a incienso y flores marchitas me revolvía el estómago. Mi hermana yacía allí, serena en su último descanso, mientras su sobrina política y sus sobrinos saqueaban mi patrimonio. Me acerqué al ataúd donde reposaba mi hermana menor, la única persona que me había entendido completamente durante toda mi vida. Perdóname, hermana, susurré tocando su mano fría. Ni siquiera en tu despedida puedo estar en paz. Iván se aproximó por detrás con pasos calculados. Mamá, ¿estás bien? Te veo muy pálida. Su voz sonaba preocupada, pero sus ojos brillaban con una frialdad que jamás había notado antes. Era algo importante esa llamada. Melissa también se acercó, con esa expresión de falsa compasión que había perfeccionado durante los 8 años que llevaba casada con mi hijo. Suegra, debe ser muy difícil para usted este momento. Si necesita cualquier cosa, estaremos aquí para apoyarla. Los miré fijamente a ambos. Melissa seguía sudando y se retorcía las manos nerviosamente. Iván mantenía esa sonrisa cínica que ahora me resultaba repugnante. Era Fernando, les dije lentamente, observando cada microexpresión en sus rostros. Había un problema con mis cuentas bancarias. Vi cómo Melissa tragó saliva con dificultad y cómo los músculos del cuello de Iván se tensaron.
¿Qué tipo de problema, mamá? Su pregunta sonó demasiado ensayada, demasiado casual para ser genuina. Oh, nada grave, mentí, manteniendo mi voz lo más estable posible. Solo algunas verificaciones de rutina. Pero por dentro, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Los observé detenidamente mientras fingía ajustar las flores del ataúd de mi hermana. Melissa se mordía el labio inferior, un tic nervioso que había desarrollado cuando mentía. Iván, por su parte, no podía quedarse quieto y cambiaba el peso de un pie al otro como un niño culpable. Bueno, mamá, si necesitas ayuda con algún trámite bancario, ya sabes que puedes contar conmigo, dijo Iván con esa sonrisa que ahora me parecía la de un depredador. Después de todo, he estado manejando algunas de tus cuentas para facilitarte las cosas. Sus palabras me cayeron como plomo derretido en las venas. Ahí estaba, admitiendo sutilmente su acceso a mis finanzas, pero disfrazándolo como un favor filial. Me excusé nuevamente y volví a llamar a Fernando desde el baño. Fernando, necesito que me diga exactamente a qué hora se hicieron esas transferencias y hacia dónde fueron. Su respuesta me confirmaría mis peores sospechas. Señora Agustina, las transferencias comenzaron a las 8:45 de la mañana. Una fue a una cuenta a nombre de Iván Mendoza, otra a una cuenta conjunta de Iván y Melissa Mendoza, y la tercera a una empresa llamada Inversiones del Futuro S.A., que según mis registros, fue constituida hace apenas 2 semanas. La sangre se me heló en las venas. No solo me habían robado, sino que habían planificado todo meticulosamente. Habían creado una empresa fantasma para ocultar parte del dinero. Fernando, puede bloquear inmediatamente todas mis cuentas. Mi voz salió entrecortada, cargada de una furia que jamás había experimentado. Ya lo hice, señora. En cuanto vi las transferencias no autorizadas, procedí a congelar todo. Pero el dinero ya salió. Necesitamos actuar rápido para recuperarlo. Regresé al salón principal donde mi hermana descansaba rodeada de coronas funerarias. El contraste era desgarrador. Ella, que había sido mi confidente y mi apoyo durante toda la vida, yacía en paz eterna, mientras que su sobrino, el hijo que yo había criado con tanto amor, me apuñalaba por la espalda en el momento más doloroso de mi existencia. Los invitados seguían llegando, expresando sus condolencias, pero yo ya no podía concentrarme en sus palabras de consuelo. Mi mente estaba dividida entre el dolor por la pérdida de mi hermana y la traición devastadora de mi propio hijo. Óscar, mi hermano menor, se acercó con una expresión preocupada. Agustina, te veo muy alterada. Sé que la muerte de nuestra hermana nos tiene a todos destrozados, pero pareces especialmente angustiada. Óscar siempre había sido perceptivo, capaz de leer mis emociones incluso cuando yo trataba de ocultarlas. Pasó algo más. Lo miré a los ojos, esos ojos bondadosos que se parecían tanto a los de mi hermana fallecida, y sentí la urgencia de contarle todo, pero me detuve. No podía crear un escándalo en el funeral de mi hermana. Ella merecía despedirse en paz. Después hablamos, Óscar. Ahora necesito estar aquí para ella. Señalé hacia el ataúd donde mi hermana reposaba con una serenidad que yo envidiaba profundamente. Él asintió, pero pude ver en sus ojos que sabía que algo grave estaba sucediendo. Óscar conocía a Iván desde que era un niño y nunca había confiado completamente en él. Siempre decía que había algo en la mirada de mi hijo que no le gustaba, algo calculador y frío que yo, cegada por el amor maternal, me había negado a ver. Melissa se acercó nuevamente, esta vez con una taza de café humeante. Suegra, le traje un cafecito. Debe mantener las fuerzas para este momento tan difícil. Sus manos temblaban ligeramente al entregarme la taza, y noté que evitaba el contacto visual directo. Gracias, Melissa, respondí tomando el café, aunque lo último que quería era aceptar cualquier cosa de ella. El líquido estaba hirviendo, pero yo estaba tan fría por dentro que ni siquiera sentí la temperatura. Suegra, ¿ya comió algo hoy? No la he visto probar bocado desde que llegamos esta mañana. Su preocupación fingida me daba náuseas. Esta mujer, que durante 8 años había compartido nuestras cenas familiares, nuestras celebraciones navideñas, nuestros momentos más íntimos como familia, me había traicionado de la manera más vil. No tengo hambre, respondí secamente. El dolor no me deja comer. Ella asintió comprensivamente, pero yo podía ver cómo calculaba cada una de mis reacciones, evaluando si sospechaba algo.
Iván se unió a nosotras con esa desenvoltura característica de los mentirosos experimentados. Mamá, Melissa tiene razón. Debes cuidarte. Sabemos lo mucho que significaba mi tía para ti, pero ella no querría verte así. Se atrevió a poner su mano en mi hombro, la misma mano que había firmado digitalmente mi ruina financiera esa misma mañana. Sentí una repulsión física tan intensa que tuve que controlarme para no apartarlo bruscamente. Hijo, ¿tú crees que mi hermana estaría orgullosa de la familia que construimos? Mi pregunta tenía una doble intención que él no captó completamente. Por supuesto, mamá. Siempre fuimos una familia unida, que se apoya mutuamente. Sus palabras sonaban huecas, carentes de cualquier sinceridad genuina. Melissa asintió enfáticamente, como una marioneta bien entrenada. En ese momento, mi teléfono vibró nuevamente. Era otro mensaje de Fernando. Señora, encontré algo más. Revisando los movimientos de los últimos meses, veo transferencias menores que no habíamos notado. Pequeñas cantidades de $500 a $1,000 que se fueron sumando. Esto lleva meses planificándose. Mi sangre hirvió de indignación. No había sido un acto impulsivo. Habían estado saqueando mis cuentas gradualmente, esperando el momento perfecto para dar el golpe final. Lucía, mi vecina y amiga de más de 20 años, se aproximó con una expresión de profundo pésame. Agustina, querida, mis más sentidas condolencias. Tu hermana era una mujer extraordinaria. Lucía siempre había sido una persona genuina, incapaz de fingir emociones. Su abrazo me dio la primera sensación de calidez real que había sentido en todo el día. Gracias, Lucía. Significa mucho para mí que estés aquí. En sus ojos vi algo que no había encontrado en los de mi hijo y mi nuera, sinceridad pura. Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, no dudes en llamarme, me susurró al oído. A cualquier hora del día o de la noche. Sus palabras me llegaron al alma porque sabía que hablaba en serio. Lucía había sido testigo de mi relación con Iván durante todos estos años. Había visto cómo yo me sacrificaba por él una y otra vez, cómo justificaba sus errores y sus malas decisiones. Si alguien podría entender mi dolor actual, sería ella. El funeral continuó con su ritual solemne, pero yo me sentía como si estuviera viviendo una pesadilla dentro de otra pesadilla. Cada vez que alguien se acercaba a darme el pésame, yo asentía mecánicamente mientras mi mente procesaba la magnitud de la traición que estaba viviendo. Mis 68 años de vida, 40 de ellos construyendo mi patrimonio con trabajo honesto y sacrificio constante, se desvanecían ante mis ojos por culpa de las dos personas en las que más había confiado después de mi hermana. Fernando me envió otro mensaje que me hizo temblar. Señora, revisando más a fondo, descubrí que accedieron a su caja de seguridad del banco hace 3 días. Retiraron las escrituras de su casa y algunos documentos importantes. Mis piernas casi se doblaron. No solo habían vaciado mis cuentas, sino que también habían tomado los documentos de mi propiedad más valiosa. La casa donde había vivido durante 30 años, donde había criado a Iván, donde mi hermana y yo habíamos pasado tantas tardes tomando té y compartiendo nuestros secretos. Observé a Iván desde la distancia mientras él recibía condolencias con una actuación perfecta. Parecía el hijo dolido que consolaba a otros familiares, el sobrino que recordaba con cariño a su tía fallecida. Pero yo ahora podía ver más allá de esa máscara. Sus ojos se movían constantemente hacia su teléfono, revisando mensajes con una ansiedad que antes habría interpretado como nerviosismo por el funeral, pero que ahora entendía como la preocupación del ladrón que espera ser descubierto. Melissa, por su parte, había desarrollado una tos nerviosa que la traicionaba cada vez que alguien mencionaba temas de dinero o herencias. Cuando la prima de mi hermana comentó sobre lo importante que era tener los papeles en orden para estos momentos difíciles, vi cómo Melissa se atragantó con su propia saliva y tuvo que salir corriendo hacia el baño. Sus reacciones eran tan obvias que me sorprendía que nadie más las notara. Oscar se sentó a mi lado durante la ceremonia religiosa. El padre Jaime, que había conocido a nuestra familia durante décadas, hablaba sobre la vida eterna y el descanso merecido de los justos. Sus palabras sobre la justicia divina resonaban en mi corazón de una manera que él jamás podría imaginar. Los que cometen injusticias pensando que nadie los ve, serán juzgados por el Todopoderoso, decía mientras yo miraba directamente a Iván y Melissa en la primera fila. Agustina, me susurró Oscar, tu hijo se ve muy nervioso hoy. Más de lo normal para un funeral. Mi hermano siempre había sido observador,
una cualidad que había heredado de nuestro padre. Los funerales afectan a las personas de maneras diferentes, respondí, pero por dentro agradecía que alguien más estuviera notando las señales de alarma que yo había empezado a percibir. Después de la ceremonia, mientras la gente se despedía gradualmente, Fernando me llamó una vez más. Esta vez su voz sonaba aún más grave. Señora Agustina, tengo noticias preocupantes. Intentaron acceder nuevamente a una de sus cuentas hace apenas una hora. El sistema bloqueó el intento, pero significa que todavía están tratando de sacar más dinero. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que me daría un infarto ahí mismo, junto al ataúd de mi hermana. ¿Desde dónde intentaron acceder?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Desde un dispositivo móvil registrado a nombre de su hijo. Señora, esto es evidencia concreta de que él está directamente involucrado en todo esto. Ya no podemos considerarlo una coincidencia o un error del sistema. Las palabras de Fernando me golpearon como puñetazos. Una cosa era sospechar, y otra muy diferente era tener la confirmación absoluta de que mi propio hijo me estaba robando sistemáticamente. Iván se acercó en ese momento, interrumpiendo mi llamada. Mamá, ¿era algo importante? Te veo muy preocupada desde esta mañana. Su pregunta sonaba casual, pero sus ojos brillaban con una curiosidad que ahora reconocía como la del depredador evaluando a su presa. Era solo Fernando confirmando algunos pagos automáticos. Mentí, observando cómo sus músculos faciales se relajaban ligeramente al escuchar mi respuesta evasiva. Mamá, creo que después del funeral deberías venir a casa con nosotros, intervino Melissa con esa voz melosa que había perfeccionado para manipularme. No es bueno que estés sola en un momento tan difícil. Podemos cuidarte, ayudarte con los trámites que seguramente tendrás que hacer. Sus palabras me helaron la sangre. Querían tenerme cerca para controlar mejor la situación, para asegurarse de que no descubriera su traición o para continuar con su plan de saqueo. Agradezco la oferta, pero prefiero estar en mi casa, rodeada de los recuerdos de mi hermana, respondí firmemente. Vi cómo intercambiaron una mirada rápida pero significativa. Era la comunicación silenciosa de dos cómplices que acababan de encontrar un obstáculo en su plan. Pero mamá, insistió Iván, no es seguro que estés sola. Además, mañana tienes que ir al banco para varios trámites relacionados con la herencia de mi tía. Mi sangre se congeló. ¿Cómo sabía él que tenía que ir al banco mañana? Yo no había mencionado nada sobre trámites bancarios relacionados con la herencia de mi hermana. Fernando y yo habíamos hablado de eso en privado esa misma mañana, antes del funeral. La única manera en que Iván podría saber eso era si había estado escuchando mis conversaciones telefónicas o si tenía acceso a información que no debería tener. No recuerdo haber mencionado nada sobre el banco mañana, dije lentamente, estudiando su reacción. Vi cómo sus ojos se agrandaron ligeramente antes de recuperar la compostura. Bueno, es lógico, ¿no? Siempre hay trámites bancarios después de un fallecimiento. Solo estaba siendo previsor. Su explicación sonaba forzada, demasiado elaborada para ser espontánea. Lucía se acercó nuevamente, interrumpiendo la conversación tensa que se había desarrollado entre nosotros. Agustina, querida, si quieres, puedo quedarme contigo esta noche. Sé lo difícil que pueden ser las primeras horas después de un funeral, especialmente cuando se pierde a alguien tan cercano como tu hermana. Su oferta era genuina, nacida del cariño real y no de segundas intenciones como la de mi hijo y mi nuera. Eso no será necesario, Lucía, intervino rápidamente Melissa. Nosotros nos haremos cargo de la suegra. Después de todo, somos su familia más cercana. La forma en que dijo, nos haremos cargo, me sonó más como una amenaza que como una oferta de ayuda. Lucía me miró con esos ojos sabios que habían sido testigos de tantos años de mi vida y pude ver que algo no le cuadraba en la actitud de mi nuera. En realidad, Lucía, me encantaría que me acompañaras esta noche, dije firmemente, viendo cómo la expresión de Iván se endurecía. Mi hermana siempre decía que en los momentos difíciles, los verdaderos amigos son más valiosos que el oro. Mis palabras tenían un doble significado que solo yo entendía completamente en ese momento. Necesitaba estar rodeada de personas en las que pudiera confiar realmente. El resto de los asistentes comenzaron a retirarse gradualmente. El personal de la funeraria empezó a preparar todo para el traslado final al cementerio. Mi hermana sería cremada según sus deseos, y sus cenizas descansarían junto a las de nuestros padres en el panteón familiar.
Mientras observaba estos preparativos, no podía evitar pensar en la ironía cruel de la situación. Estaba despidiendo a la persona más honesta y leal de mi vida mientras descubría la traición de quienes creía que me amaban incondicionalmente. Oscar se acercó una vez más antes de irse. Hermana, sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites. Si hay algo que te preocupa, algo más allá del dolor natural por la pérdida de nuestra hermana, no dudes en llamarme. Sus palabras me llegaron al alma porque sabía que hablaba desde el corazón. Oscar había sido siempre el hermano protector, el que defendía a la familia de las amenazas externas. Nunca se le había ocurrido que la amenaza más grande vendría desde adentro. Gracias, Oscar. Tal vez mañana podamos hablar con más tranquilidad, le dije, dándole un abrazo que necesitaba tanto como el aire que respiraba. Cuando se alejó, vi cómo Iván lo siguió con la mirada, con una expresión que no pude descifrar completamente pero que me resultó inquietante. El traslado al cementerio fue un calvario silencioso. Iba en el auto con Lucía, mientras Iván y Melissa nos seguían en su vehículo. Durante todo el trayecto, mi teléfono no dejó de vibrar con mensajes de Fernando que empeoraban mi situación minuto a minuto. Señora, encontré más evidencia. Tienen copias de sus documentos personales escaneados en una carpeta digital. Han estado preparando esto durante meses. Cada revelación me hundía más en un abismo de traición que parecía no tener fondo. Lucía notó mi estado de agitación constante. Agustina, desde esta mañana estás recibiendo llamadas que te alteran mucho. Si hay algo más que te preocupa además del dolor por tu hermana, puedes confiar en mí. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma torturada. Después de 3 décadas de amistad, Lucía había demostrado ser más leal que mi propia sangre. Lucía, cuando terminemos con todo esto del funeral, necesito contarte algo muy grave. Algo que ni en mis peores pesadillas imaginé que podría pasarme. La ceremonia en el cementerio fue breve pero emotiva. El padre Jaime bendijo las cenizas de mi hermana mientras yo trataba de concentrarme en despedirme de ella dignamente, pero mi mente estaba dividida entre el dolor por su partida y la furia por la traición que estaba viviendo. Iván se colocó a mi lado durante toda la ceremonia, fingiendo ser el hijo devoto que consuela a su madre en el momento más difícil. Cada vez que me tocaba el hombro o me tomaba del brazo, yo sentía una repulsión física que tenía que disimular. Melissa lloraba de manera teatral, pero yo podía distinguir perfectamente entre las lágrimas reales y las fingidas. Sus sollozos sonaban calculados, demasiado perfectos para ser genuinos. Cuando el padre Jaime habló sobre la honestidad y la rectitud de mi hermana, vi cómo Melissa bajaba la mirada, incapaz de sostener la vista mientras escuchaba palabras sobre virtudes que ella había pisoteado sin el menor remordimiento. Después de la ceremonia, varios familiares se acercaron para expresar sus últimas condolencias. Mi prima Ofelia, hermana de mi cuñado fallecido, me abrazó con cariño genuino. Agustina, tu hermana era una mujer excepcional. Siempre hablaba de lo orgullosa que estaba de ti, de cómo habías construido tu vida con tanto esfuerzo y dedicación. Sus palabras me recordaron todas las conversaciones que mi hermana y yo habíamos tenido sobre mi patrimonio, sobre mis planes de asegurar el futuro de Iván, sobre mi deseo de dejarle una herencia sólida cuando yo faltara. Tía Agustina, me dijo Pedro, el hijo mayor de Ofelia, si necesita ayuda con algún trámite legal o financiero, no dude en contactarme. Trabajo en un despacho de abogados y sabemos que estos momentos pueden ser complicados administrativamente. Su oferta me hizo reflexionar. Tal vez necesitaría asesoría legal más pronto de lo que había pensado. Iván, que había estado escuchando la conversación, se acercó rápidamente. Gracias, primo, pero yo me encargo de ayudar a mi madre con todos esos asuntos. Conozco bien sus finanzas y sus documentos. La forma en que Iván se apropió de la conversación y descartó la ayuda de Pedro me resultó sospechosa. Era como si estuviera marcando territorio, asegurándose de que nadie más se involucrara en mis asuntos financieros. Pedro notó la tensión y me entregó discretamente su tarjeta de presentación. Por si acaso, me susurró con una sonrisa comprensiva. De regreso a casa, Lucía condujo en silencio mientras yo procesaba todo lo que había vivido en las últimas horas. El funeral de mi hermana había sido manchado por el descubrimiento más doloroso de mi vida. Lucía, necesito pedirte un favor muy grande, le dije cuando estacionamos frente a mi casa. Necesito que esta noche te quedes conmigo, pero no porque esté triste por mi hermana. Hay algo mucho más grave sucediendo.
Iván y Melissa llegaron pocos minutos después. Mamá, ¿estás segura de que no quieres venir con nosotros? Nuestra casa está más equipada para recibir visitas si alguien viene a darte el pésame, insistió Iván. Su persistencia me confirmaba que tenían planes específicos que requerían mi presencia en su territorio, donde podrían controlarme mejor. Estoy segura, hijo. Necesito estar en mi hogar, rodeada de mis cosas y mis recuerdos. Bueno, entonces nosotros nos quedamos aquí contigo, declaró Melissa con esa sonrisa forzada que ya no me engañaba. No es apropiado que estés sola después de un día tan difícil. La idea de tener a mis dos verdugos durmiendo bajo mi techo me resultaba insoportable. No es necesario, Melissa. Lucía se quedará conmigo esta noche. Ustedes tienen sus propias responsabilidades y necesito tiempo para procesar todo en tranquilidad. Vi cómo intercambiaron esa mirada cómplice otra vez. Era evidente que mi negativa a acompañarlos o permitir que se quedaran estaba alterando sus planes. Mamá, al menos déjanos ayudarte a revisar algunos papeles importantes. Con todo lo que ha pasado hoy, es mejor asegurarnos de que todo esté en orden, dijo Iván con una insistencia que ahora entendía perfectamente. Querían acceso a más documentos, buscar lo que aún no habían logrado robar. Los papeles pueden esperar, hijo. Hoy solo quiero descansar y recordar a mi hermana en paz. Mi firmeza los descolocó visiblemente. Estaban acostumbrados a que yo cediera a sus peticiones, a que confiara ciegamente en sus consejos financieros. Mi nueva actitud defensiva era una señal de alarma que no podían ignorar. Fernando me envió otro mensaje que hizo que mi corazón se detuviera. Señora, urgente. Intentaron nuevamente acceder a su cuenta hace 20 minutos. Esta vez desde una computadora. Tienen toda su información personal y están desesperados por sacar más dinero antes de que usted se dé cuenta completamente de lo que está pasando. Leí el mensaje discretamente mientras Iván seguía insistiendo en quedarse. Hijo, de verdad necesito estar sola con Lucía esta noche. Ha sido un día muy largo y agotador para todos nosotros. Insistí con una firmeza que sorprendió incluso a Lucía. Iván apretó la mandíbula, una señal de frustración que yo conocía muy bien desde que era niño. Melissa se mordía las uñas, un hábito nervioso que había desarrollado en los últimos meses y que ahora entendía como una manifestación de su culpabilidad constante. Está bien, mamá. Pero mañana vendremos temprano para acompañarte a los trámites del banco, dijo Iván, y nuevamente mencionó el banco sin que yo hubiera dicho nada al respecto. Cada vez que lo hacía, confirmaba más mis sospechas de que estaba monitoreando mis conversaciones de alguna manera. No será necesario, hijo. Puedo manejar mis asuntos sola. Pero mamá, después de una pérdida familiar siempre hay cambios que hacer en las cuentas, beneficiarios que actualizar. Es mejor que te acompañe alguien que entienda de estos temas, insistió con una sonrisa que ya no me parecía filial sino depredadora. Sus conocimientos sobre procedimientos bancarios post-mortem me resultaron sospechosamente específicos para alguien que supuestamente solo quería ayudar por amor filial. Finalmente se fueron, pero no sin antes insistir múltiples veces en que los llamara si necesitaba cualquier cosa. Desde la ventana los vi alejarse en su auto, pero noté que no se fueron directamente. Se quedaron estacionados en la esquina durante varios minutos, como si estuvieran observando mi casa o esperando algo. Lucía también lo notó. ¿Siempre se comportan de manera tan insistente?, me preguntó con una expresión preocupada. Lucía, siéntate. Necesito contarte algo que va a cambiar completamente lo que piensas de mi hijo y mi nuera. Mi voz temblaba no solo por el cansancio del día, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. Lo que voy a decirte es tan grave que ni yo mismo puedo creer que esté sucediendo. Lucía se sentó en el sillón que mi hermana siempre ocupaba cuando venía a visitarme, y por un momento sentí como si ella estuviera ahí, dándome fuerzas para enfrentar esta terrible revelación. Lucía, esta mañana, mientras lloraba sobre el cuerpo de mi hermana, mi hijo me robó $2 millones de mis cuentas bancarias. Las palabras salieron de mi boca como cuchillos, cortando el aire pesado de la sala. Vi cómo los ojos de Lucía se agrandaron con horror y incredulidad. Dios mío, Agustina, ¿estás completamente segura de lo que estás diciendo? Su voz tembló tanto como la mía. Fernando, mi contador, me llamó durante el funeral para preguntarme si yo había autorizado esas transferencias. Iván y Melissa vaciaron mis cuentas mientras yo estaba en la funeraria, despidiéndome de mi hermana.
Cada palabra que pronunciaba hacía más real la pesadilla que estaba viviendo. Le mostré a Lucía todos los mensajes que Fernando me había enviado durante el día. Sus manos temblaron mientras leía cada revelación: las transferencias millonarias, los accesos no autorizados, la empresa fantasma, el robo de documentos de mi caja de seguridad. Agustina, esto es criminal. No es solo una traición familiar, es un delito grave. Tienes que denunciarlos inmediatamente. Su indignación era tan intensa como la mía, pero también venía acompañada de la claridad mental que yo había perdido en el shock del descubrimiento. Lucía, lo que más me duele no es el dinero, aunque represente 40 años de mi vida trabajando. Lo que me destroza es que mi propio hijo, el niño que crié con tanto amor, me haya traicionado en el momento más vulnerable de mi existencia. ¿Cómo pude estar tan ciega durante tanto tiempo? Las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente comenzaron a brotar sin control. Lucía se acercó y me abrazó con la ternura que solo una verdadera amiga puede ofrecer. Agustina, tú no eres culpable de nada. Los padres amamos incondicionalmente y confiamos en nuestros hijos porque es natural hacerlo. Iván y Melissa aprovecharon ese amor para destruirte, pero eso habla de su maldad, no de tu ingenuidad. Sus palabras me consolaron, pero también encendieron una llama de determinación en mi interior. Mi teléfono sonó nuevamente. Era Fernando, y esta vez su voz sonaba aún más grave. Señora Agustina, tengo noticias que la van a alterar mucho más. Revisando los registros históricos de sus cuentas, encontré evidencia de que han estado robándole dinero durante más de un año. Pequeñas cantidades al principio, aumentando gradualmente hasta llegar al golpe de hoy. En total, calculamos que le han sustraído aproximadamente $2.700.000. Mis piernas se aflojaron y tuve que aferrarme al respaldo del sofá para no caerme. ¿Un año entero, Fernando? ¿Cómo es posible que no me diera cuenta? Mi voz salió como un susurro ahogado. Señora, ellos conocían perfectamente sus hábitos financieros. Sabían que usted solo revisaba los estados de cuenta trimestralmente y que confiaba en que Iván le ayudara con los movimientos digitales. Usaron esa confianza para robarle sistemáticamente. Lucía escuchó toda la conversación y su expresión se endureció con cada revelación. Agustina, esto ha sido un plan premeditado durante más de un año. No fue un impulso del momento aprovechando tu dolor por el funeral. Ellos han estado planeando tu ruina financiera meticulosamente. Sus palabras me golpearon como una bofetada de realidad. Durante todo este tiempo, mientras yo planeaba dejarle una herencia sólida a mi hijo, él estaba robándomela poco a poco. Fernando, necesito que me ayude a entender algo. ¿Cómo accedieron a todas mis claves y códigos de seguridad? La respuesta que me dio me heló la sangre. Señora, revisando los logs de acceso, veo que los primeros ingresos no autorizados coinciden exactamente con las fechas en que usted estuvo hospitalizada el año pasado por su operación de vesícula. Alguien aprovechó que usted estaba sedada y vulnerable para acceder a su información personal. Recordé vívidamente esos días en el hospital. Iván y Melissa habían estado constantemente a mi lado, mostrándose como los familiares devotos que cuidaban de mí. Iván incluso había insistido en llevar mis documentos y tarjetas por seguridad mientras yo estaba internada. Fue entonces cuando comenzó todo, murmuré, sintiendo cómo se completaba el rompecabezas de su traición. Lucía, ¿recuerdas cuando estuve en el hospital el año pasado? Iván insistió tanto en manejar todos mis asuntos personales durante mi recuperación. Decía que era para protegerme, que yo necesitaba concentrarme solo en sanar. Mi amiga asintió gravemente. Recuerdo perfectamente. Incluso me comentaste lo afortunada que eras de tener un hijo tan dedicado. Todos pensamos que era admirable su preocupación. Fernando continuó con más revelaciones devastadoras. Señora, también encontramos que han estado monitoreando sus comunicaciones. Hay registros de accesos a su cuenta de correo electrónico desde dispositivos no autorizados. Por eso sabían exactamente cuándo usted iba al banco, cuando hablaba conmigo, cuando recibía información financiera importante. La violación de mi privacidad me resultó tan invasiva como el robo del dinero. Agustina, necesitamos actuar inmediatamente, declaró Lucía con determinación. No podemos permitir que sigan destruyendo tu vida. Mañana mismo tienes que ir a la policía y a tu banco para denunciar todo esto.
Su firmeza me dio la fuerza que necesitaba para comenzar a pensar en acciones concretas en lugar de solo lamentarme por la traición. En ese momento, escuchamos ruidos en el jardín. Lucía se acercó cautelosamente a la ventana y vio las siluetas de 2 personas cerca de mi auto. Agustina, hay alguien afuera. Parece que están revisando tu coche. Mi corazón se aceleró. Será Iván y Melissa. Lucía entrecerró los ojos, tratando de distinguir las figuras en la oscuridad. No puedo estar segura, pero tienen el tamaño y la forma de moverse de ellos. Decidimos llamar a Fernando para informarle lo que estaba sucediendo. Señora, si están merodeando su propiedad, es porque están desesperados. Tal vez buscan más documentos o están tratando de evaluar si usted sospecha algo. Lo que es seguro es que no tienen buenas intenciones. Su consejo fue claro: no salir de la casa y documentar todo lo que pudiéramos. Lucía tomó su teléfono y comenzó a grabar discretamente desde la ventana. Las figuras se movían alrededor de mi auto, revisando las puertas y aparentemente buscando algo en el interior. Están tratando de abrir tu coche, Agustina. ¿Qué podrían estar buscando ahí? Mi mente trabajó rápidamente. En la guantera de mi auto guardaba algunos documentos de respaldo y una copia de las llaves de mi caja de seguridad. Lucía, en mi auto tengo copias de documentos importantes. Si logran acceder, tendrán aún más información para continuar robándome. La desesperación se apoderó de mí. Era como si estuviera siendo atacada desde todos los frentes por las 2 personas en las que más había confiado en el mundo. No te preocupes, me tranquilizó Lucía. Tu auto tiene alarma y buenos seguros. Además, estamos grabando todo como evidencia. Después de varios minutos, las figuras se alejaron sin haber logrado acceder al vehículo. Lucía había conseguido grabar suficiente material como para tener evidencia visual de sus actividades sospechosas. Mañana llevaremos este video a la policía junto con toda la documentación financiera, declaró con determinación. Ya no pueden seguir actuando con impunidad. El resto de la noche lo pasamos planificando nuestras acciones para el día siguiente. Lucía me ayudó a organizar todos los mensajes de Fernando, a imprimir los comprobantes bancarios que él me había enviado y a preparar una cronología detallada de todos los eventos sospechosos que había notado en los últimos meses pero que había ignorado por amor maternal ciego. Agustina, quiero que sepas que no estás sola en esto, me dijo Lucía antes de que nos fuéramos a dormir. Mañana comenzaremos a luchar por recuperar no solo tu dinero, sino también tu dignidad. Iván y Melissa van a pagar por lo que te han hecho. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida, pero también encendieron una determinación que no había sentido en años. Esa noche, acostada en mi cama, pensé en mi hermana y en cómo ella habría manejado esta situación. Siempre había sido más fuerte que yo, más decidida para enfrentar las injusticias. Hermana, susurré en la oscuridad, dame fuerzas para luchar contra estos lobos vestidos de corderos que han estado devorando mi vida mientras yo los alimentaba con mi amor. A las 6 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Iván, llamando con una frecuencia que me pareció desesperada. Mamá, ¿cómo amaneciste? Melissa y yo estuvimos muy preocupados por ti toda la noche. Su voz sonaba estudiadamente casual, pero yo podía detectar la ansiedad subyacente. Amanecí bien, hijo. Lucía me hizo muy buena compañía. Hubo una pausa significativa antes de que respondiera. Ah, qué bueno que Lucía se quedó contigo. Conversaron mucho. La pregunta me confirmó que estaba pescando información, tratando de evaluar qué tanto sabía yo o qué tanto había compartido con mi amiga. Conversamos lo normal para una noche de duelo, respondí evasivamente. Hijo, ¿hay alguna razón especial por la que llamas tan temprano? Otra pausa. Solo quería confirmar a qué hora vas al banco hoy. Insisto en acompañarte para ayudarte con los trámites de la herencia de mi tía. Ahí estaba otra vez, mencionando el banco y la herencia sin que yo hubiera proporcionado esa información. No tengo planes de ir al banco hoy, Iván. Necesito algunos días para procesar todo lo que ha pasado. Escuché cómo aspiraba profundamente, tratando de controlar su frustración. Pero mamá, es importante no retrasar estos trámites. Hay procedimientos que tienen tiempos límite. Su insistencia me sonaba cada vez más sospechosa y desesperada. Lucía, que había escuchado toda la conversación, me hizo señas para que cortara la llamada.
Hijo, hablaremos más tarde. Ahora necesito desayunar y organizarme. Colgué antes de que pudiera insistir más. Agustina, me dijo Lucía inmediatamente, está desesperado. Su comportamiento confirma todo lo que sospechamos. Debemos actuar rápido antes de que tome medidas desesperadas. Fernando me llamó pocos minutos después con noticias que confirmaron nuestros peores temores. Señora Agustina, durante la madrugada detectamos múltiples intentos de acceso a su banca en línea. Alguien estuvo tratando de entrar a sus cuentas durante horas, probando diferentes combinaciones de contraseñas. También recibimos una llamada de alguien que se identificó como su hijo, preguntando sobre procedimientos para transferencias de emergencia. Mi sangre hirvió de indignación. Fernando, ¿qué les dijeron? Su respuesta me tranquilizó temporalmente. Por protocolo de seguridad, no proporcionamos información sensible por teléfono, especialmente cuando las cuentas están bajo observación especial como las suyas. Pero señora, esto demuestra que están desesperados por acceder a más fondos. Necesitamos actuar legalmente hoy mismo. Lucía y yo nos dirigimos primero a la estación de policía. El detective Oscar Ramírez, un hombre de mediana edad con experiencia en delitos financieros, nos recibió con seriedad profesional. Señora, lo que me está describiendo constituye fraude bancario, robo de identidad y abuso financiero familiar. Son delitos graves que pueden llevar a penas de prisión significativas. Sus palabras me dieron esperanza de que existía justicia para mi situación. Detective, intervino Lucía, también tenemos evidencia en video de actividad sospechosa en la propiedad de la señora Agustina anoche. Le mostramos la grabación donde se veían las figuras merodeando alrededor de mi auto. Esto sugiere escalada en su comportamiento criminal. Están volviéndose más audaces y desesperados, lo que los hace potencialmente peligrosos. El detective Ramírez revisó meticulosamente toda la documentación que habíamos preparado. Los comprobantes bancarios, los mensajes de Fernando, la cronología de eventos sospechosos, las fechas que coincidían con mi hospitalización. Señora, tienen un caso sólido. Vamos a iniciar una investigación formal inmediatamente. También vamos a coordinar con el banco para asegurar que no puedan acceder a más fondos. Mientras estábamos en la comisaría, mi teléfono sonó nuevamente. Era Melissa esta vez, con una voz que sonaba particularmente nerviosa. Suegra, ¿dónde está? Fuimos a su casa y no la encontramos. Estamos muy preocupados. La mentira en su voz era tan obvia que me dio náuseas. Estoy resolviendo algunos asuntos personales. Melissa, volveré más tarde. No quise darle más información que pudiera usar en mi contra. Suegra, es importante que no tome decisiones importantes sin consultarnos. Después de una pérdida familiar, las personas no siempre piensan con claridad. Sus palabras sonaron como una amenaza disfrazada de preocupación. Era como si estuviera tratando de desacreditar mi capacidad mental para tomar decisiones, posiblemente preparando el terreno para algún tipo de manipulación legal futura. El detective escuchó la conversación y tomó notas adicionales. Señora, esa llamada confirma que están monitoreando sus movimientos y tratando de controlar sus acciones. Es un patrón típico de abusadores financieros familiares. Vamos a acelerar todos los procedimientos. Sus palabras me dieron la confirmación profesional de que no estaba exagerando la gravedad de mi situación. Desde la comisaría nos dirigimos directamente al banco, donde Fernando nos estaba esperando con Luis Montenegro, el abogado especialista en delitos financieros que él había contactado. Luis era un hombre joven, pero con una reputación sólida en casos de fraude familiar. Señora Agustina, he revisado preliminarmente su caso y puedo asegurarle que tenemos excelentes posibilidades de recuperar sus fondos y de que los responsables enfrenten consecuencias legales severas. Luis, ¿qué tan rápido podemos actuar?, preguntó Lucía con la urgencia que yo sentía pero no podía expresar. Hoy mismo vamos a presentar una demanda civil y una denuncia penal. También solicitaremos el congelamiento inmediato de todas las cuentas donde fueron transferidos los fondos robados. El tiempo es crucial porque ellos pueden estar intentando mover el dinero a jurisdicciones más difíciles de rastrear. Fernando nos llevó a una sala de conferencias privada donde pudo explicarnos detalladamente toda la evidencia que había recopilado. Señora, tenemos registros de acceso, logs de transferencias, copias de los documentos falsificados,
grabaciones de llamadas donde se identificaron incorrectamente y un rastro digital completo de sus actividades criminales. Es uno de los casos más documentados de fraude familiar que he visto. Fernando, ¿hay alguna posibilidad de que aleguen que yo les di permiso para manejar mis cuentas? Mi pregunta reflejaba mi mayor temor, que de alguna manera lograran justificar legalmente sus acciones. Señora, sus contratos de poder notarial son muy específicos y limitados. Nunca incluyeron autorización para transferencias masivas o para crear empresas en su nombre. Además, las transferencias se hicieron usando métodos que claramente violaron todos los protocolos de autorización. Luis agregó información legal crucial. Señora Agustina, aunque hubieran tenido poder notarial amplio, usarlo para beneficio personal constituye abuso de confianza fiduciaria, que es un delito grave. No hay justificación legal para lo que hicieron. Sus palabras me dieron la seguridad jurídica que necesitaba para proceder sin dudas. En ese momento, el gerente del banco, el señor Jaime Herrera, se unió a nuestra reunión. Señora Agustina, como institución financiera, nos sentimos responsables por no haber detectado antes estos patrones sospechosos. Vamos a cooperar completamente con las autoridades y también vamos a activar nuestros protocolos de protección al cliente para asegurar que no pueda ocurrir nada similar en el futuro. Señor Herrera, ¿qué posibilidades hay de recuperar el dinero? La pregunta que más me angustiaba finalmente salió de mis labios. Señora, hemos logrado rastrear la mayoría de los fondos. Algunas transferencias las podemos revertir inmediatamente, otras requerirán órdenes judiciales, pero estamos optimistas de que recuperará un porcentaje muy alto de lo sustraído. El factor tiempo es crucial, por eso actuamos tan rápido. Fernando me mostró en su computadora el rastreo en tiempo real de las transferencias. Mire, señora, aquí puede ver exactamente dónde está su dinero. Esta cuenta pertenece directamente a Iván, esta otra es la cuenta conjunta que tiene con Melissa, y esta tercera pertenece a la empresa fantasma que crearon. Toda la evidencia apunta directamente a ellos, sin posibilidad de negación. Luis comenzó a explicarme el proceso legal que seguiríamos. Señora, vamos a proceder simultáneamente en el ámbito civil y penal. En lo civil, recuperaremos sus fondos y buscaremos compensación por daños. En lo penal, buscaremos que enfrenten consecuencias por fraude, robo y abuso de confianza. El proceso puede tomar varios meses, pero tenemos un caso extremadamente sólido. Mientras estábamos en el banco finalizando todos los procedimientos legales, mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Primero Iván, luego Melissa, después otra vez Iván. Sus llamadas se volvían cada vez más frecuentes y desesperadas. No contestes, me aconsejó Luis. Cualquier cosa que digas ahora puede ser usada para tratar de justificar sus acciones. Dejemos que se delaten solos con su comportamiento desesperado. Fernando recibió una llamada que nos puso en alerta máxima. Señora Agustina, acabo de recibir una llamada del banco donde tienen la cuenta conjunta Iván y Melissa. Intentaron hacer una transferencia internacional masiva hace media hora. Afortunadamente, nuestras alertas de seguridad funcionaron y la transacción fue bloqueada automáticamente. Mi corazón se aceleró. Estaban tratando de sacar el dinero del país, lo que significaba que sabían que los habíamos descubierto. Luis, ¿qué significa esto legalmente?, pregunté con la voz temblorosa. Significa que están cometiendo fuga de capitales, que es un delito federal adicional. También demuestra conciencia de culpabilidad y premeditación para evadir la justicia. Paradójicamente, esto fortalece nuestro caso enormemente. Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero la idea de que estuvieran tan desesperados me aterrorizaba. Lucía, que había permanecido a mi lado durante todo el proceso, tomó mi mano firmemente. Agustina, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Durante todo este tiempo, mientras tú te preocupabas por ser una buena madre y suegra, ellos estaban planificando no solo robarte, sino también huir del país con tu dinero. Esta no es la traición de un momento de debilidad, es un plan criminal meticulosamente ejecutado. El detective Ramírez llegó al banco con órdenes judiciales para congelar inmediatamente todas las cuentas relacionadas con las transferencias fraudulentas. Señora Agustina, tengo buenas noticias. El juez aprobó todas nuestras solicitudes de emergencia.
Los fondos están ahora legalmente bloqueados y hemos emitido órdenes de arresto contra Iván Mendoza y Melissa Mendoza por fraude bancario, lavado de dinero y conspiración para cometer delitos financieros. Mis piernas temblaron al escuchar las palabras órdenes de arresto. A pesar de todo lo que me habían hecho, la idea de que mi propio hijo fuera arrestado me desgarraba el corazón. Lucía notó mi conflicto emocional. Agustina, recuerda que tú no los pusiste en esta situación. Ellos eligieron el camino del crimen. Las consecuencias son el resultado de sus propias decisiones, no de tus acciones. En ese momento, Fernando recibió otra llamada que cambió completamente el panorama. Señora, tengo información impactante. Melissa acaba de contactar al banco directamente, identificándose como su representante legal, tratando de autorizar más transferencias. Cuando le dijeron que las cuentas estaban congeladas, ella se alteró mucho y comenzó a hacer amenazas contra usted específicamente. ¿Qué tipo de amenazas?, preguntó inmediatamente el detective Ramírez. Fernando puso la llamada en altavoz para que pudiéramos escuchar la grabación que el banco había hecho por protocolo de seguridad. La voz de Melissa sonaba histérica. Esa vieja estúpida no sabe con quién se está metiendo. Si no autoriza estas transferencias inmediatamente, ella va a lamentar haber nacido. Tenemos información que puede destruir su reputación completamente. El detective tomó notas detalladas. Estas amenazas constituyen intimidación y extorsión. Ahora tenemos evidencia de que están dispuestos a usar cualquier medio para conseguir el dinero. Señora Agustina, necesitamos brindarle protección policial hasta que los arrestemos. La realidad de que necesitaba protección policial de mi propio hijo y mi nuera me golpeó como un tsunami emocional. Luis agregó más perspectiva legal. Señora, las amenazas grabadas eliminan cualquier posibilidad de que aleguen que esto fue un malentendido familiar. Han cruzado la línea hacia la criminalidad organizada. El Ministerio Público va a procesar este caso con la máxima severidad. Sus palabras me dieron una extraña mezcla de satisfacción y tristeza profunda. Oscar, mi hermano, llegó al banco después de que Lucía lo hubiera llamado para ponerlo al corriente de toda la situación. Su rostro reflejaba una mezcla de shock, indignación y dolor familiar. Agustina, hermana, no puedo creer lo que me está contando Lucía. Iván realmente te robó mientras estabas en el funeral de nuestra hermana. Su voz se quebró con la emoción. Oscar, es peor de lo que puedes imaginar. Han estado robándome durante más de un año, planeando sistemáticamente mi ruina financiera mientras yo creía que eran mi familia amorosa. Las lágrimas comenzaron a brotar otra vez, pero esta vez venían acompañadas de una determinación férrea. Pero no voy a permitir que me destruyan. Voy a luchar hasta recuperar cada centavo y hasta que paguen por lo que me hicieron. Oscar abrazó a Lucía con gratitud genuina. Gracias por cuidar a mi hermana y por ayudarla a descubrir la verdad. Si no hubieras estado con ella anoche, quién sabe qué más habrían hecho estos criminales. Lucía respondió con la firmeza que la había caracterizado durante toda esta pesadilla. Oscar, Agustina es como una hermana para mí. Nadie va a hacerle daño mientras yo pueda impedirlo. El detective Ramírez organizó un operativo para arrestar a Iván y Melissa. Señora, vamos a proceder con los arrestos esta tarde. ¿Tiene alguna preferencia sobre cómo manejar la situación? Podemos hacerlo discretamente o puede estar presente si desea confrontarlos directamente. La idea de verlos arrestados me generaba sentimientos contradictorios, pero sabía que necesitaba cerrar este capítulo de mi vida de manera definitiva. Detective, quiero estar presente cuando los arresten. Necesito que sepan que ya no soy la víctima indefensa que pensaron que era. Quiero mirarlos a los ojos cuando se den cuenta de que sus crímenes tienen consecuencias. Mi declaración sorprendió incluso a Lucía, quien había sido testigo de mi transformación de víctima a luchadora en menos de 24 horas. Luis me explicó los siguientes pasos del proceso legal. Señora Agustina, después de los arrestos, comenzará el proceso judicial formal. Ellos tendrán derecho a defensa legal, pero la evidencia que tenemos es tan abrumadora que cualquier abogado competente les aconsejará buscar un acuerdo de culpabilidad. La pregunta será qué tan severas serán las sentencias que recibirán. Fernando nos informó sobre el estado financiero actualizado. Señora, tengo excelentes noticias. Hemos logrado bloquear el 95% de los fondos sustraídos.
Solo una pequeña cantidad en efectivo está fuera de nuestro alcance inmediato, pero incluso esa parte puede ser recuperada a través de los procedimientos legales de restitución. Sus palabras fueron como música para mis oídos devastados. Fernando, ¿cuánto tiempo tomará recuperar completamente mi dinero? Mi pregunta reflejaba tanto mi necesidad práctica como mi deseo de justicia. Señora, las transferencias que podemos revertir directamente estarán disponibles en su cuenta en 48 horas. Los fondos que están en cuentas congeladas por orden judicial tomarán entre 2 y 6 semanas, dependiendo de los procedimientos legales. Pero puede estar segura de que recuperará casi la totalidad. El gerente del banco, señor Herrera, se acercó con documentación adicional. Señora Agustina, hemos preparado un reporte completo de todas las irregularidades que detectamos en retrospectiva. También hemos implementado nuevos protocolos de seguridad en su cuenta para asegurar que nada similar pueda volver a ocurrir. Además, el banco cubrirá todos los gastos legales relacionados con la recuperación de sus fondos. Óscar me tomó de la mano con ternura fraternal. Hermana, quiero que sepas que no estás sola en esto. Toda la familia real, la que te ama de verdad, está contigo. Vamos a asegurarnos de que Iván y Melissa paguen por lo que te hicieron, pero también vamos a ayudarte a reconstruir la confianza y la paz que te robaron junto con el dinero. El operativo de arresto se llevó a cabo esa misma tarde en la casa de Iván y Melissa. Yo estaba en un auto policial a media cuadra de distancia, acompañada por Lucía y el detective Ramírez. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una mezcla de justicia largamente esperada y dolor maternal que jamás podría eliminar completamente. Cuando vi a los oficiales tocar la puerta de la casa que yo había ayudado a comprar para mi hijo, sentí como si estuviera presenciando el final de una era en mi vida. Iván abrió la puerta con esa sonrisa confiada que siempre había usado cuando creía que tenía todo bajo control. Pero su expresión cambió dramáticamente cuando vio las insignias policiales y escuchó las palabras «está bajo arresto por fraude bancario y lavado de dinero». Vi cómo su rostro se descompuso completamente, pasando de la arrogancia a la incredulidad, y luego al pánico absoluto. Sus piernas se tambalearon como si fuera a desmayarse. Melissa apareció detrás de él, y cuando vio lo que estaba sucediendo, comenzó a gritar histéricamente. «Esto es un error. Nosotros no hicimos nada malo. Esa vieja loca está inventando todo». Sus gritos se podían escuchar desde donde estábamos estacionados. El detective Ramírez me miró con comprensión. «Señora, las reacciones que están teniendo son típicas de criminales que pensaron que nunca serían descubiertos. La negación y las acusaciones son su último recurso». Vi cómo esposaron a mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, el hombre en quien había depositado todas mis esperanzas de continuidad familiar. Era una imagen que se quemaría en mi memoria para siempre. Pero junto con el dolor, sentí una satisfacción profunda al saber que finalmente la justicia estaba prevaleciendo. «Ya no pueden hacerte más daño», me susurró Lucía, apretando mi mano con solidaridad incondicional. Melissa intentó resistirse al arresto, gritando amenazas hacia mí que confirmaban su verdadera naturaleza. «Agustina va a pagar por esto. Ella no sabe con quién se metió. Tenemos información que va a destruir su reputación». Sus palabras solo fortalecían el caso en nuestra contra, proporcionando más evidencia de extorsión e intimidación. El detective tomó nota de cada amenaza para incluirla en los cargos adicionales. Cuando los llevaban a los autos policiales, Iván me vio a través de la ventana del vehículo donde yo estaba observando. Nuestros ojos se encontraron por un momento que me pareció eterno. En su mirada vi algo que jamás había visto antes: odio puro dirigido hacia mí, su propia madre. En ese instante comprendí que el hijo que yo había amado incondicionalmente nunca había existido realmente. Lo que estaba viendo era la verdadera personalidad de un hombre capaz de traicionar a su propia madre por dinero. «¿Está bien, señora Agustina?», me preguntó el detective Ramírez con genuina preocupación. «Sí, detective. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien. Estoy viendo la verdad, y aunque duele, es liberador». Mi respuesta reflejaba una transformación interna que ni yo misma había anticipado. El dolor estaba siendo reemplazado por una claridad mental que no había experimentado en años. Regresamos al banco donde Fernando nos estaba esperando con más noticias alentadoras. «Señora Agustina, durante el arresto, encontramos evidencia adicional en la casa de Iván y Melissa.
Tenían documentos financieros suyos que habían robado, computadoras con acceso ilegal a sus cuentas, y lo más impactante, un plan detallado para vaciar completamente todas sus propiedades después del funeral de su hermana. Luis, el abogado, revisó la evidencia adicional con expresión seria. Señora, esto demuestra que tenían la intención de dejarla completamente en la ruina. No era solo robar dinero, era destruir completamente su estabilidad financiera para el resto de su vida. Esto eleva significativamente la gravedad de los cargos que enfrentarán. Sus palabras me hicieron comprender la magnitud completa de la traición que había estado viviendo. Luis, ¿qué tipo de sentencias podrían recibir? Mi pregunta reflejaba mi necesidad de entender las consecuencias que enfrentarían por sus crímenes. Señora, considerando la cantidad de dinero involucrada, la premeditación, las amenazas y la relación familiar que usaron para cometer los delitos, podrían enfrentar entre 8 y 15 años de prisión cada uno. Además, tendrán que restituir completamente el dinero y pagar daños adicionales. Oscar llegó con Pedro, el primo abogado que me había ofrecido ayuda en el funeral. Tía Agustina, cuando me enteré de lo que estaba pasando, quise venir inmediatamente para ofrecer mi apoyo adicional. Esto es increíble. Jamás imaginé que Iván y Melissa fueran capaces de algo tan vil. Pedro revisó toda la documentación legal con la perspectiva fresca de un profesional externo. Tía, tienen un caso absolutamente sólido. La evidencia es tan abrumadora que cualquier jurado los declararía culpables sin dudarlo. Fernando nos informó sobre los últimos movimientos financieros. Señora, hemos recuperado oficialmente $2.400.000 de los $2.700.000 que le robaron. Los $300.000 restantes estaban en efectivo que gastaron en compras personales, pero tenemos registros de todas esas transacciones para la restitución legal. Escuchar esas cifras me llenó de alivio y satisfacción. Fernando, quiero entender algo. ¿Cómo pudieron robar tanto dinero durante tanto tiempo sin que yo me diera cuenta? Mi pregunta reflejaba mi necesidad de entender cómo había sido tan vulnerable. Señora, ellos conocían perfectamente sus hábitos financieros. Sabían que confiaba en ellos, que no revisaba las cuentas frecuentemente, y que les había dado acceso a información personal por amor familiar. Usaron ese amor como un arma en su contra. Lucía me abrazó con ternura. Agustina, quiero que entiendas algo muy importante. Tú no tienes ninguna culpa de lo que pasó. Ser una madre amorosa y confiada no es un defecto, es una virtud que ellos pervirtieron para sus propósitos criminales. El problema está en su maldad, no en tu bondad. Sus palabras me llegaron al alma y comenzaron a sanar heridas emocionales que ni siquiera sabía que tenía. El detective Ramírez nos informó sobre el interrogatorio inicial. Señora, durante el procesamiento, Iván y Melissa tuvieron reacciones muy diferentes. Iván se mantuvo en silencio y pidió un abogado inmediatamente. Melissa, en cambio, comenzó a culpar a Iván de todo, diciendo que ella solo siguió órdenes. Esto sugiere que su alianza criminal se está desmoronando ahora que enfrentan consecuencias reales. Detective, ¿esto es bueno o malo para nuestro caso?, preguntó Oscar con la preocupación de un hermano protector. Es excelente para el caso. Cuando los cómplices comienzan a culparse mutuamente, proporcionan evidencia adicional contra ambos. Además, si Melissa decide cooperar completamente, podríamos obtener información sobre otros aspectos del plan criminal que aún no conocemos. Luis me explicó los siguientes pasos legales. Señora Agustina, ahora comenzará el proceso judicial formal. Habrá audiencias de fianza, declaraciones preliminares y eventualmente el juicio. Dado la evidencia que tenemos, es muy probable que sus abogados les aconsejen buscar un acuerdo de culpabilidad para reducir las sentencias. Usted tendrá voz en cualquier acuerdo que se proponga. Luis, quiero que quede muy claro que no aceptaré ningún acuerdo que no incluya el tiempo de prisión significativo para ambos. No se trata solo de recuperar mi dinero, se trata de que paguen por la traición y el dolor emocional que me causaron. Mi declaración reflejaba una determinación que sorprendió incluso a quienes me conocían mejor. Pedro agregó una perspectiva legal adicional. Tía, también podemos considerar una demanda civil adicional por daño emocional y sufrimiento. El trauma psicológico de ser traicionada por su propio hijo en el momento más vulnerable de su vida tiene un valor compensatorio legal. Podríamos buscar daños que vayan más allá de la simple restitución del dinero robado.
6 meses después del arresto, estaba sentada en la sala del tribunal esperando la sentencia final. Iván y Melissa habían intentado varios acuerdos de culpabilidad, pero yo había rechazado todos los que no incluyeran tiempo de prisión significativo. Mi transformación durante estos meses había sido completa, de víctima vulnerable a mujer empoderada que luchaba por la justicia. Lucía estaba a mi lado, como había estado durante todo este proceso, siendo el pilar de fortaleza que me había ayudado a reconstruir mi vida. El juez Jaime Morales, un hombre de 60 años con reputación de severidad en casos de fraude familiar, revisó todo el expediente antes de pronunciar la sentencia. En todos mis años como magistrado, raramente he visto un caso de traición familiar tan calculado y cruel como este. Los acusados no solo robaron dinero, traicionaron los lazos más sagrados de confianza familiar en el momento más vulnerable de la víctima. Sus palabras resonaron en el tribunal como un eco de justicia largamente esperada. Iván Mendoza y Melissa Mendoza, continuó el juez, son declarados culpables de fraude bancario agravado, lavado de dinero, conspiración criminal, extorsión e intimidación. Considerando la premeditación, la cantidad involucrada y la especial vulnerabilidad de la víctima, lo sentencio a 12 años de prisión cada uno, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 6 años. El sonido del martillo al golpear resonó como música celestial en mis oídos. Vi cómo Iván se desplomó en su silla al escuchar la sentencia. 12 años. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Melissa comenzó a llorar histéricamente, pero sus lágrimas ya no me generaban ninguna simpatía. Habían tenido múltiples oportunidades de confesar, disculparse y buscar redención, pero habían elegido el camino de la negación y las amenazas hasta el final. Además, agregó el juez, los condenados deberán restituir completamente los $2.700.000 robados, más intereses y daños punitivos por un total de $300.000 adicionales. También deberán cubrir todos los gastos legales de la víctima y están prohibidos permanentemente de tener cualquier contacto con la señora Agustina Mendoza. La restitución completa era más de lo que había esperado conseguir. Fernando, mi fiel contador que había sido instrumental en descubrir y documentar todo el fraude, se acercó después de la sentencia con una sonrisa de satisfacción profunda. Señora Agustina, justicia ha sido hecha completamente. No solo recuperó su dinero, sino que se aseguró de que estos criminales no puedan hacerle daño a nadie más durante muchos años. Su apoyo incondicional durante todo el proceso había sido invaluable. Luis, mi abogado, me felicitó por la fortaleza mostrada durante todo el proceso legal. Señora, su valor para enfrentar a su propio hijo y luchar por la justicia ha sido inspirador. Muchas víctimas de fraude familiar nunca encuentran el coraje para procesar legalmente a sus familiares. Usted no solo se defendió a sí misma, sino que protegió a futuras víctimas potenciales. Sus palabras me llenaron de orgullo por la transformación personal que había logrado. Oscar me abrazó con lágrimas en los ojos. Hermana, nuestra hermana fallecida estaría orgullosa de cómo enfrentaste esta situación. Convertiste el momento más doloroso de tu vida en una demostración de fortaleza y dignidad que jamás olvidaré. Su apoyo familiar durante estos meses difíciles había sido fundamental para mi recuperación emocional. Cuando salíamos del tribunal, varios periodistas se acercaron para preguntar sobre el caso, que había atraído atención mediática por la naturaleza particularmente cruel de la traición familiar. Señora Mendoza, ¿tiene algún mensaje para otras víctimas de fraude familiar? La pregunta me dio la oportunidad de convertir mi dolor en propósito social. Quiero que todas las personas que han sido traicionadas por sus familiares sepan que no están solas y que sí pueden luchar por justicia. No permitan que el amor familiar las ciegue ante comportamientos criminales. La familia verdadera no roba, no traiciona, no manipula. Si alguien los está lastimando financieramente, aunque sea familia, tienen derecho a defenderse y buscar justicia. Mi declaración fue transmitida en varios noticieros locales. Pedro, mi primo abogado, me informó sobre una decisión importante que había tomado. Tía Agustina, inspirado por su caso, he decidido especializarme en fraude familiar y crear una fundación para ayudar a víctimas que no tienen recursos para defenderse legalmente. Le gustaría ser la presidenta honoraria de esta fundación. Su propuesta me emocionó profundamente. Pedro, sería un honor ayudar a otras personas que están pasando por lo que yo viví. Nadie debería enfrentar sola este tipo de traición. Mi aceptación marcaba el comienzo de una nueva etapa de mi vida,
donde mi experiencia dolorosa se convertiría en herramienta para ayudar a otros. La Fundación Esperanza y Justicia Familiar se establecería con parte de los daños punitivos que había recibido. Lucía organizó una pequeña celebración en mi casa esa noche, invitando a todas las personas que me habían apoyado durante esta prueba: Fernando, Luis, Pedro, Óscar, el detective Ramírez y otros amigos leales que habían estado conmigo durante los momentos más difíciles. Agustina, me dijo levantando una copa de vino, has demostrado que la justicia y la dignidad pueden prevalecer incluso en las circunstancias más dolorosas. Amigos, respondí con una serenidad que no había sentido en años. Ustedes me enseñaron que la familia verdadera no se define por la sangre, sino por la lealtad, el amor genuino y el apoyo incondicional en los momentos difíciles. Cada uno de ustedes ha sido más familia para mí que quienes me traicionaron. Mis palabras reflejaban una sabiduría adquirida a través del sufrimiento y la lucha. Fernando me entregó un reporte final que mostraba que mi situación financiera no solo había sido completamente restaurada, sino que estaba mejor que antes del robo, gracias a los daños punitivos y a las mejores inversiones que habíamos hecho con los fondos recuperados. Señora, económicamente está más fuerte que nunca. Pero lo más importante es que está emocionalmente liberada de quienes la estaban manipulando. El detective Ramírez me informó que el caso había servido como precedente para fortalecer las leyes contra el fraude familiar en nuestra jurisdicción. Señora Agustina, su valor para procesar este caso ha resultado en cambios legislativos que protegerán mejor a futuras víctimas. Su lucha trasciende su situación personal y ha creado un impacto social positivo duradero. Esa noche, sola en mi casa renovada y segura, miré la fotografía de mi hermana que tenía en la mesa de la sala. Hermana querida, le susurré, aunque tu funeral fue manchado por la traición más dolorosa de mi vida, también fue el día que comenzó mi liberación. Gracias por darme fuerzas desde donde estés para luchar por la justicia que merecía. Sentí una paz profunda que no había experimentado en años. Al año siguiente, la Fundación Esperanza y Justicia Familiar había ayudado a más de 50 víctimas de fraude familiar a recuperar sus patrimonios y obtener justicia legal. Mi historia se había convertido en símbolo de que nunca es demasiado tarde para defenderse, sin importar quién sea el agresor. Había transformado mi dolor más profundo en propósito de vida, convirtiendo la traición en triunfo y la victimización en empoderamiento. La familia que me traicionó me enseñó una lección invaluable. Reflexionaba en las conferencias que daba para concientizar sobre fraude familiar. Me enseñó que mi fortaleza interior era mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Descubrí que puedo sobrevivir a cualquier traición y convertir cualquier dolor en poder para ayudar a otros. Esa es la venganza más dulce, transformar el mal que me hicieron en bien que puedo hacer por el mundo.